¿Qué Hola, tal? ¿Cómo estás? con mucho calor. Y yo, mira, estoy Ya, como vos abajo, pero me tuve que poner todo esto porque está un poco fresquito. con mucho calor, pero bueno, muy contenta de estar aquí. Te estaba escuchando y sí, venimos de otra rama que no tiene nada que ver con la conciencia. Yo antes en Argentina era abogada y bueno, la vida me fue llevando hasta aquí y bueno, somos lo que comemos. Somos lo que comemos y lo que somos capaces de absorber, porque muchas veces comemos cosas que el cuerpo no es capaz de digerir, no es capaz de procesar, que se van acumulando, se van quedando en el sistema y luego, bueno, tienen consecuencias para la salud. Entonces, el tema de hoy es, como primera instancia, es las proteínas. ¿Qué Nos, son las proteínas? sí, nos reímos porque estoy utilizando un vocablo de legal, pero fue a propósito, fue como una especie de humor para que bueno, distendamos, para romper el hielo, quizás. Para que sea más ameno. Básicamente las proteínas son los ladrillos, por así decirlo, que el cuerpo utiliza para construir tejidos, células o para reparar lo que sea necesario reparar. Son moléculas que están en los alimentos y que básicamente tienen una función estructural. No tienen una función energética, no nos dan energía como puede ser los hidratos de carbono, ¿sí? Qué Entonces, importante eso, sí. sí, básicamente son eso, son en un lenguaje así coloquial, son como los ladrillos que el cuerpo utiliza para reconstruir o para reparar. Ahora bien, hay dos tipos de proteínas. Tenemos las proteínas de origen animal, que ya conocemos, que es la carne, los embutidos, huevos, lácteos, pescado, ¿sí? Las tradicionales, las que todo el mundo conoció Sí, desde nació. las que conocemos y que debido a un pasado de carencias y de hambrunas, porque hace, no sé, 100 o más, mucho tiempo atrás, no había la tecnología que tenemos hoy en día, entonces no se calculaban bien las cosechas, se pasaba hambre, pero no estamos, ahora iremos hablando, no estamos preparados para el consumo masivo y excesivo de productos de origen animal, sobre todo porque la industrialización de este sector ha llevado a que la vaca, que básicamente come hierbas, ha pasado a ser un depredador marino, come pienso de pescado, soja, eh, Ah, cereales, y no es esa la, digamos, el alimento natural de la vaca. Por otro lado, tenemos las proteínas vegetales. Básicamente son las legumbres, hay distintos tipos de legumbres, todos conocemos garbanzos, lentejas. Eh, yo tengo aquí al lado para mostrar, a ver si se ve. Estas son unas lentejas rojas que no son muy conocidas, yo no las conocía, yo siempre conocía las oscuras, las que son pardinas. Pues estas son como unas lentejas que vienen ya peladas, que se cocinan muy rápido y se hacen unos purés deliciosos y se recomienda mucho para la gente que recién que está haciendo una transición, que está incorporando más proteína vegetal a la dieta, porque son más asimilables. Luego tenemos las alubias, que en Argentina son los porotos, ¿no? Que los hay de distintos colores. Estas son blancas, las hay pardinas, las hay rojas, negras, eh,
combinan muy bien con pasta, con un sofrito de cebolla y ya tienes un plato riquísimo. Y hay otras que me gustan mucho que se llaman azuki. ¿Las ves ahí? Ay, las Azuki. Sí, son rojas, pequeñitas, tienen un puntito blanco que las caracteriza y son las más alcalinas de las legumbres. Luego tenemos otro tipo de proteínas vegetales, tenemos el tofu, ¿se ve? Sí, se ve, Tofu sí. básicamente es un queso vegetal que se hace a partir de la soja. Es ideal para hacer patés, para hacer croquetas, se pueden hacer postres, se puede, bueno, tiene muchísimo juego. Es, digamos que el equivalente vegetal a lo que sería la proteína del huevo, porque tiene exactamente la misma, el mismo valor proteico del huevo, pero sin las desventajas que tiene el huevo, que tiene colesterol y mucha grasa. Bueno, y, y el otro, la otra proteína vegetal que he traído aquí para mostrarlos es el tempe. Este es un fermento que se hace a partir de granos de soja mezclados con algún cereal o normalmente es una legumbre, ¿sí? Se fermenta, esto se puede preparar en casa. Eh, yo ahora por cuestiones de tiempo te muestro esto. Compraste. Sí. Y lo compré. Pero me dio tiempo de preparar otra proteína que es buenísima, que a ver, se Tu hace muy fácil Ah, y parece, esa es una auténtica carne vegetal, se llama seitán, se hace a partir del gluten de trigo, esto sí no es apto para celíacos, son intolerantes al gluten, porque es gluten puro. Es súper fácil de hacer, te lo digo, son 100 gramos de harina de gluten mezcladas con 30 gramos de harina de garbanzo, sal, especias, pongo ajo, perejil, las especias que te gusten. Le pones un muy poco, rico. sí, Es muy sabroso el sí, seitán. sí, es muy sabroso. Vas agregando agua templada hasta que se forma como una masa. Yo la dejo reposar una media hora, una hora. Y luego la llevo y la hago hervir en agua. Esta está hervida con tamari durante una hora para que compacte, para que se selle. Si no, queda abierto y puede ser indigesto. Entonces repasemos. Podemos repasar un poquito. Sí, Tenemos las tenemos legumbres que nombraste. Ah, legumbres. listito. Mm. Tenemos distintos tipos de legumbres. Tenemos lentejas, porotos o alubias o frijoles, según en el país en el que esté. Sí. Tenemos tofu, tenemos seitán, tenemos tempe. Digamos que esas serían las proteínas de origen vegetal. Sí. Ahora bien, ¿qué cantidad de proteínas necesitamos? ¿Necesitamos mucha proteína? En realidad no. Las proteínas tienen que ser aproximadamente entre el 10 y el 15% de tu ingesta diaria, ¿sí? Eh, Hay que tener más atención en niños y adolescentes porque están creciendo, pero en personas adultas, con que un plato del día contenga esta proporción de proteínas, ya estaría cubierta la necesidad. Tiene que ver Ah, con el peso de uno, sí, sí, con un porcentaje, un 8%, un 8%, un 9% del peso corporal, lo que es. eh, la Organización Mundial de la Salud recomienda 1 gramo por kilo de peso. Entonces, si pesas 60 kilos, pues tu necesidad proteica sería de un 60 gramos. Pero claro, con esa regla de 3, una persona que pesa 90 kilos va a necesitar 90 gramos de proteínas. Si es una persona con sobrepeso, lo que tendrá que hacer primero es regular y equilibrar su peso. Esta proporción de 1 gramo por kilo de peso es para personas que tienen un peso normal, digamos, adecuado a su estructura.
Sí. ¿Qué más? Bueno, me he hecho aquí una pequeña lista para no perderme. Diferencias que hay entre proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Si bien las dos cumplen las mismas funciones, hay muchísimas diferencias entre una y otra y es importante saberlas para poder elegir con conciencia. ¿Sí? Porque como decías antes, todo lo que comemos va a pasar a formar parte de nuestro sistema, parte de nuestro cuerpo energético. Entonces tenemos que saber qué estamos comiendo. Para empezar, las proteínas vegetales son menos acidificantes porque contienen muchos minerales, al contrario de las proteínas de origen animal, que son altamente acidificantes. La carne, por ejemplo, prácticamente no tiene minerales, tiene algo de hierro y poco más. Entonces, Hablemos este tema de ser acidificante, porque por ahí hay gente que no lo tiene claro eso y hoy por hoy se habla bastante de tener una dieta alcalina o una dieta acidificante. bueno, la carne y todo lo que sea de origen animal es altamente acidificante porque prácticamente no contienen minerales. Entonces, en el proceso de digestión generan unos ácidos muy potentes, como puede ser el ácido úrico, ¿sí? Entonces, estos ácidos tienen que ser, el cuerpo necesita mucho trabajo para poder disolver esos ácidos, procesarlos y eliminarlos. Normalmente este tipo de ácidos se eliminan a través de los riñones. Pero hay algo que me gustaría puntualizar, que comer acidifica. O sea, todo lo que tú comas, que tenga proteína, que tenga azúcares o glucosa, aunque sean de origen natural, porque el azúcar blanca que conocemos es un químico, no es un alimento. O sea, Exacto. todo lo Ujú. que tenga glucosa y todo lo que tenga grasa acidifica. ¿Qué pasa? Que las legumbres, al tener tantos minerales, acidifican menos. Se produce como un equilibrio y el cuerpo no tiene que recurrir a los depósitos de minerales, que los depósitos de minerales en el cuerpo están en los huesos. Entonces, no tiene que recurrir a ese calcio para alcalinizar los niveles en sangre. O sea, Entonces, el estado de salud del cuerpo es estar lo más posible en alcalinidad. sí, bueno, el estado de salud en definitiva es un equilibrio de sodio-potasio. Y el cuerpo, el cuerpo humano sí tiene un pH de Hay más 7,3. riesgo de tener enfermedades del orden de enfermedades serias y Sí, crónicas a partir de una ingesta continua de alimentos ácidos. exactamente, exactamente. De alimentos que nos acidifican, porque sí, todo es una cuestión de conciencia. Yo he dejado de comer productos de origen animal ya hace mucho tiempo, pero bueno, ha sido mi proceso y cada uno tiene el suyo. Pero el consumo excesivo, y cuando digo excesivo me refiero a lo que haces día a día, no a la cantidad, que también influye, pero bueno, es lo que haces a diario, es lo que va a determinar tu condición de salud. Entonces, si tú todos los días consumes alimentos que acidifican, tienes al cuerpo trabajando a contramarcha, comes tarde, la vida moderna, el estrés y demás, pues a largo plazo tiene unas consecuencias importantes de salud, sobre todo ahora que vivimos más. O sea, cada vez vivimos más y llegamos fácilmente a los 70, a los 80 y a los 90 en muchos casos. Entonces, ahora sí se está viendo las consecuencias de los hábitos de los primeros años de vida. Antes te morías a los 40, te morías a los 50 y no se sabía, no había tiempo de ver qué es lo que está pasando, porque lo que comes a los 20 va a generar la condición de salud a 20 años después. Tal cual. ¿Te das cuenta? Entonces, más diferencias, pues
las proteínas de origen vegetal van a remineralizar más, las de origen animal no. Las vegetales apenas contienen grasa y si las contienen son grasas insaturadas y en cambio las proteínas de origen animal tienen muchísima grasa y además grasas saturadas, grasas que se quedan en tu sistema, que tienen un efecto acumulativo. Entonces, no tienen ácido úrico, las de origen vegetal, las de origen animal sí tienen muchísimas purinas que generan ácido úrico, que pueden desembocar en problemas de riñón, problemas de gota. Son ricas en fibra, las de origen vegetal. La carne no tiene absolutamente nada de fibra, por lo que un consumo de proteínas de origen sumado al azúcar, el pan blanco, eh, es algo nefasto para los intestinos que produce muchísimo estreñimiento, algo de lo que hoy, no sé, 1 de cada 4 tiene este problema de intestinos. Entonces, para quien decida consumir productos de origen animal, que tenga en cuenta que lo tiene que acompañar siempre de verde, de mucha verdura, para equilibrar y para ayudar al cuerpo a poder digerir esa proteína que es muy, muy fuerte. Si bien es una proteína completa con todos los aminoácidos esenciales, el residuo metabólico que deja al final es como decir, es peor el remedio que la enfermedad. Sí, 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 ¿Sí? sí. Otra diferencia, bueno, lo que decíamos que son ricas en fibras, o sea, las legumbres tienen muchísimas fibras, son los grandes limpiadores y el laxante natural más grande que tenemos. Actúan como las verduras también, pero las legumbres tienen más. Y actúan como una escoba que van barriendo los intestinos, van limpiando y a la larga mejora la absorción y la calidad de tus intestinos. Vos sabés que esa es uno de los detalles, uno de los síntomas que más me di cuenta realmente al ingerir proteínas vegetales, digamos, se limpia y se limpia y se limpia el intestino y eso me pareció maravilloso. Claro, viste que el intestino tiene así, es así como si fuera unas curvitas así, como curvitas, ¿no? Así Sí, como sí, sí, sí. se van haciendo curvitas. Entonces, en esta parte se van acumulando las toxinas, las grasas, todo lo que el cuerpo no es capaz de digerir. ¿Qué pasa cuando empiezas a consumir proteínas de origen vegetal? Empiezas a consumir más legumbres. Ay, que tengo muchos gases, verdura, que me sienta mal, que me siento hinchada. ¿Qué pasa? Que primero el intestino tendrá que limpiarse. Las personas que tengan estos síntomas es porque falta fibra en la dieta, pero al cabo de unos pocos días el intestino se regula, que nuestro cuerpo es maravilloso, se regula, se limpia y ya no tienes más problemas. Y otra cuestión que también puede producir gases y molestias es la forma de cocinar las legumbres. Las legumbres tienen que estar súper, súper cocinadas, pero vamos, el grano completamente abierto, deshecho, que tú lo puedas poner en el paladar y con la punta de la lengua puedas deshacerlo. Ah, qué importante eso. Ese es el punto de cocción que tenemos que alcanzar con las legumbres. Dejarlas en remojo. Si te sigue molestando y produciendo gases, un doble remojo, ¿sí? Y cocinarlas por lo menos 40 minutos en olla a presión y si no, más tiempo si fuera en una olla normal. Eh, Otra diferencia, y esto que me parece que es muy, muy importante tener en cuenta, es la forma en que se degradan las proteínas en nuestro cuerpo. La Las forma proteínas que se en que cortó. sí, la forma en que se degradan. Ah, ok. Eh, las, las proteínas de origen animal en el intestino se pudren.
producen putrefacción y se quedan ahí hasta 2 y 3 días hasta que el intestino puede expulsarlo. Imagínate, eso está ahí a 40 grados durante más de 24, 48 horas. Entonces, eso es muy perjudicial para el intestino, producen bacterias que no son saludables, como la Lactobacillus coli, que son bacterias que si se multiplican van a producir problemas intestinales serios. En cambio, las proteínas de origen vegetal se fermentan. Y esto es algo muy positivo para nuestros intestinos porque en ese proceso de fermentación van a generar unas bacterias saludables, son buenas para el intestino y nos van a asegurar una buena salud intestinal. ¿Qué más? Eh, pues básicamente esas serían las diferencias. Hemos hablado de cuánta cantidad necesitamos y si son buenas las dietas altas en proteínas, la dieta paleo y todo esto que se ha puesto de moda últimamente. Pues la verdad que no, porque los que hablan de la dieta paleo hablan de volver a comer como comían nuestros antepasados, que se alimentaban, dicen ellos que se alimentaban básicamente de carne y verduras y que no comían cereales, no comían carbohidratos. Carbohidratos, algo que no es exactamente así porque hay muchas pruebas y se han descubierto muchos yacimientos donde se ha visto que nuestros antepasados comían granos salvajes, básicamente comían lo que encontraban. Entonces aquí hay que pensar algo que es importante y es que los animales del Paleolítico, ¿cómo eran? ¿De qué se alimentaban? Eran bichos que pasaban todo el día corriendo de aquí para allá. Y tú, en el Paleolítico, para comer carne, tenías que correr también. Y si la pillabas, si tenías suerte, comías. No era algo básico de que ahí todos los días tenemos. Claro, yo llevaba una dieta paleo, fui deportista durante casi 15 años Mm, y llevaba una dieta paleo. Esa dieta fue como una especie de melange entre la dieta mediterránea de mi padre y la dieta de acá de Argentina. La dieta mediterránea, si tiene algo que es, para mí es sagrado, es el tema de las proteínas, el hummus y otras pastas, ¿no? Que son tan ricas, tan sabrosas y tan saludables que son a base de vegetales. sí. Y después, sí, acá lo que está muy de moda es la dieta cetogénica, que digamos, no era la intención hablar de eso ahora, pero sí me interesaba porque acá hay gente que es descendiente de europeos. Entonces, en un principio, este tipo de dietas que trajeron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros papás, contenían estos principios de la alimentación mediterránea, que tiene que ver con los vegetales y las legumbres, las proteínas. Claro, pero eran dietas más variadas. Y luego, los abuelos que llegaron inmigrantes tenían una actividad física importante. Muchos trabajaban en el campo y luego la calidad alimenticia de esas proteínas que se consumían. Yo cuando era chica vivía en Argentina, las vacas comían hierbas. No Exacto. vivían en macrogranjas engordando y alimentándose de soja. No había soja cuando yo era chica. Sí, sí, sí. Entonces, hay que tener en cuenta esto. ¿Cuál es la calidad de la proteína de la carne hoy en día? Tiene muchísima grasa, antibióticos y un montón de cosas que antes no existían. Entonces, por otro lado, hemos evolucionado. La gente en el Paleolítico tenía un promedio de vida de 30 a 35 años. Nosotros estamos en otra etapa. Y además tenían enfermedades, la mayoría moría por enfermedades ocasionadas del consumo de animales en mal estado, de parasitosis y cosas que antes no teníamos Ah, acceso.
Entonces, las dietas altas en proteínas de origen animal, pues no son recomendables, porque si bien los deportistas y la gente joven tienen mucha energía, todavía a largo plazo van a producir endurecimiento de las estructuras del cuerpo, problemas de artrosis, problemas de artritis. Entonces, no es solamente lo que me hace bien hoy, es lo que me va a hacer bien de aquí a 10 años, 20 años, de aquí a X, ¿sí? Entonces, más cositas de las proteínas. Acabas de mencionar algo que es muy interesante. Si bien la carne es una proteína completa, tiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para fabricar la proteína, ya hemos dicho que el residuo metabólico que deja igual no nos interesa a la hora de mantener un cuerpo alcalino. ¿Qué pasa? Que las proteínas de origen vegetal no son proteínas completas, porque Sí. tienen algunos aminoácidos y le faltan otros. Pero ¿qué pasaba antes? ¿Qué hacían nuestras culturas, nuestros orígenes? Combinaban las legumbres con cereales integrales, porque los aminoácidos que no tienen las legumbres lo tienen los cereales integrales. Entonces, juntos hacen una proteína completa y de altísima calidad, porque prácticamente no deja residuos metabólicos y no acidifica. ¿Qué hacían las culturas antiguas? Mezclaban arroz con lentejas, cuscús con garbanzos, hummus con cereales, frijoles con maíz. ¿Por qué hacían esto X años atrás, 100, más de 100 años atrás, 200 años atrás? ¿Por qué lo hacían? Porque se daban cuenta que así conseguían más energía. O sea, uniendo los hidratos de carbono con las proteínas. Cereales integrales. Ah, los cereales integrales. Cereales integrales. Sí, Ah. porque todo lo que sea refinado, todo lo que sea blanco, todo lo que sea de color blanco, bueno, excepto las legumbres y las verduras, el azúcar, el pan, los lácteos, El arroz blanco. el arroz blanco acidifican. Y además están los cereales refinados, los blancos, están provistos de fibra. En cambio, el cereal integral conserva su cascarita y allí conserva todos los nutrientes, los antioxidantes, todo lo que el cuerpo necesita para funcionar bien. Vos sabés que el argentino, como otros países que nos rodean también, Uruguay, Paraguay, no sé tanto Chile, me parece que los chilenos comen más pescados también. Son muy habitués, les gusta comer mucho carne. Eso lo sabes porque tú has vivido en Argentina. Y es algo como que lo ven como sagrado una vez por semana, los domingos, hacer un asado. Imagínate que aumentó el precio de la carne, con lo cual lo ven como lujo. una espada que le clavada en el medio del pecho porque no pueden comer asado, pero sin embargo no se dan cuenta que en realidad eso es como un golpe para que despertemos, ¿no? Para que despertemos y empecemos a probar otras formas de alimentarnos y por eso también tiene sentido este vivo, porque en este vivo le estamos dando lugar a que comprendan que en realidad la gente no va a dejar de comer carne en Argentina simplemente porque le aumenten la carne, pero si con eso acompañamos un poco de conciencia de una vasta cantidad de situaciones que están conectadas con el hecho de la producción de carne, además del consumo de carne, que tiene que ver con lo ambiental. Y entonces, tener este tipo de vivos, ¿no? De charlas cada tanto para que transformemos algo, porque no estamos hablando de cambiar simplemente, estamos hablando de transformar. A vos,
¿cuánto te costó transformar tu alimentación de lo que comías en Argentina a lo que estás comiendo ahora? Años. No, mi caso es muy particular. Bueno, aquí está mi gato. Ajá, acá también está la Se ha figura. unido. Sí. Eh, Mi caso fue muy particular porque yo estaba hace 8 años, 8 años y medio ya, estaba cocinando carne, estaba cocinando pollo y lo estaba troceando para hacer algo que hacía habitualmente y que es otra, otro hábito que hay que modificar y tratar de no hacerlo, que era, hacía arroz con pollo. Es bastante indigesto si mezclamos, si mezclamos proteínas de origen animal con cereales, no es conveniente. Total, que estaba cocinando y, no sé, entró algo en mí, sentí eso muerto, frío entre mis manos. Eh, Fue un proceso muy, muy especial. Y aparte, yo pensaba que era pasajero, pero Mm. no se pasó y a partir de allí empieza una búsqueda y ahora qué como, y eso me llevó a investigar, a estudiar y bueno, hoy en día es mi pasión, me dedico a eso exclusivamente. O sea que tu despertar empezó por ese lado, empezó por el lado de la conciencia con respecto Ya a... había en el 2010, esto me pasó a principios de abril del 2013, pero yo en el 2010 tuve un crack emocional muy importante. Y a partir de allí empiezan a moverse las energías o como quieras llamarle, ¿no? Y eso yo creo que el dejar de consumir productos de origen animal y de comer animal fue como también un paso más en ese proceso que yo inicié en el 2010. Un darme cuenta. Un darse cuenta, pero también darte cuenta de qué estás comiendo, de lo que te produce a nivel del alma, ¿no? Tú lo has dicho, o sea, estaba sintiendo que estaba comiendo un ser que murió y todo lo que conlleva. No era la intención de este vivo, pero bueno, vamos a ir redondeando a ver si... Hay si- algo que es importante a raíz de lo que has dicho recién, ¿no? De la gente no va a dejar de consumir carne, pero pueden hacer un, si comes carne 5 días sí, a la semana, pues come dos, o si lo comes una vez a la semana, pues lo gente que ideal, está comiendo una vez por semana, hay gente pues, que come una vez por mes pues yo ahora. creo que son mensajes del universo para que se despierte de lo que estás Sí, haciendo con tu cuerpo. Ahora bien, esto no, esto es importante también. No alcanza con dejar de comer carne y ahora no como más carne y listo. No, porque luego hay problemas de salud y entonces le echan la culpa es porque se hizo vegetariano, porque es vegano. No. Para empezar a hacer una transición tienes que sustituir esa proteína por otra proteína, y es lo porque que estamos haciendo ahora. el cuerpo necesita proteína. Eh, Hay que estar al caso concreto de qué persona, la edad, si es hombre, si es mujer, en qué etapa vital se encuentra. Entonces, yo en base a un estudio que hago suelo recomendar qué tipo de proteína o cómo empezar a hacer una transición consciente, ¿no? Para que, ay, no te puedo explicar lo que me hace el gato. Ay, con el calor que hace, madre mía. ¿Sí? Bueno, eso. Sustituirlo por otro tipo de proteína. O No sea, dejar, ¿cómo hacer la transición? sí, Salir de la dieta de carbono a una dieta cristal. sería así, ¿no? Te vine con una cuestión de lo que me encanta a mí, las energías de la quinta dimensión y demás. Cómo Y esto pasar. a mí me ayudó mucho porque ah, hasta fui cambiando, porque antes era muy reactiva, me volví reflexiva, me ayudó a entrar en meditación. Y si te das cuenta, los monjes, los budistas
Gandhi eran vegetarianos. Entonces, ¿quiénes comían carne? Los guerreros, los soldados, los que les daban carne, se iban a la guerra, porque hablando de la energía que tiene la carne, tiene una energía muy yang, una energía muy densa, una energía que tensa tu centro y que se acumula en los filtros, ¿no? Se acumula en el hígado. Genera. Energéticamente, la persona que come carne se transforma energéticamente, estoy diciendo, ¿no? Sí, En el animal sí, que está adquiriendo. Y quiero aclarar algo, que nosotros no somos, por lo menos el arte del ser humano, ¿no? Desde el arte del ser humano, digo, no estamos en contra de absolutamente nada. La no, gente se puede alimentar como más le vibre, como necesite. Simplemente lo que estamos ofreciendo es como una guía amorosa para que sepan cómo llegar a hacer realmente ese pasaje, si es que desean hacer un pasaje. si Porque es la que lo gente se... desean, claro, porque todo va a depender del nivel de conciencia en el que te encuentres. Y acabas es que todo lo que dices me encanta porque eh, hay tanta información hoy en día que si los cereales tienen vitaminas y tienen zinc y tienen un montón de información que está a nivel mental. Pero es importante también saber la personalidad, la energía que tienen esos alimentos. Ah, eso tiene que ver con la macrobiota y Es el la, ayurveda. es la cocina energética, o sea, tú tienes que saber qué energía te va a dar. Se ve muy claramente el efecto de los alimentos en efectos, en alimentos que son muy extremos, como puede ser el alcohol. O sea, te tomas una copa de vino. ¿Qué pasa? No pasa nada, estás contenta. Ay, mira, Silvia, ¿qué tal? Cuando te tomas 10, ¿qué te pasa? No Te sabes, sube el azúcar y no todo eso. sabes ni cómo volver a tu casa, te debilita. Pues todos los alimentos producen efectos en el cuerpo. Lo que pasa es que son sutiles y no se ven. Por eso tenemos que practicar una alimentación consciente para ser consciente de qué siente mi cuerpo. Me siento más enérgico, me siento más pesado, tengo más sueño, estoy más despierto, tengo más agilidad mental. Empezar a tomar nota cada vez que comemos de cómo nos sentimos. ¿Estoy contento? ¿Estoy de buen humor? ¿O pasa un pajarito y ya me altera? ¿O pasa uno en un coche y me toca bocina y ya me sale ahí un dragón? Eso tenemos que también tenerlo en cuenta. Y Bueno, bueno, quedaría hablar de una proteína de origen animal, como son los lácteos, que mucha gente cree, existe todavía el mito de que es fuente de calcio, y en realidad no la es, porque la leche de vaca está hecha por el ternero mm, nace ya con 30 kilos, está diseñado para engordar 150 el primer mes. Entonces, los aminoácidos que tiene la leche humana, la leche de la madre, está diseñada para que el cerebro del bebé tenga un desarrollo, que además el cerebro del bebé se desarrolla en no sé cuántos, 6 7 años, tiene un contenido de glucosa para que el cerebro pueda hacer conexiones que te va a llevar a ponerte de pie, a tener una psicomotricidad. El ternero no está diseñado para pensar. Tiene, total, tiene un contenido más alto de calcio, sí, pero ¿qué pasa? Ese calcio el cuerpo no lo absorbe, acidifica al ser humano. Y todo lo que acidifique desmineraliza. No sé si me explico. sí, y el mundo, la gente, se está comprobando que la gente está con déficit de magnesio, de potasio, de zinc, y justamente lo que causa que la persona pueda tener una vida, a ver, más, poder dormir mejor, poder mover el vientre mejor, poder tener más memoria, está conectado mucho con los minerales también. Claro, el O zinc sea, es importantísimo. de repente hay que adicionar minerales porque
todos los días vamos perdiendo mayor cantidad de minerales que la que podemos ingerir. Bueno, eso será otro tema porque ahí ya hablaremos de los antioxidantes, porque todo es oxidativo, nuestro proceso es oxidativo, se llama envejecimiento. Yo ahora estoy hablando contigo y me estoy oxidando, estoy liberando radicales libres. Y sumado a eso, el estrés de la vida moderna, que ya solo vivir en ciudad ya tiene un nivel de estrés. Y entonces Bueno, es importante hay un montón para hablar. elegir las proteínas de calidad para que tu cuerpo tenga material de calidad para construir y reparar. Porque ¿qué pasa cuando a una casa la haces con un material de segunda? Te dura un tiempo, pero después empiezan los problemas, se cae esto, hay humedades, hay... Entonces con el cuerpo pasa lo mismo. Muchísimas gracias, como siempre. Va a haber otra vez más, porque esto es un ciclo, dijimos, que se llama Sí. Aprender a Nutrirnos y nos estamos viendo. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a Abrazo, ti. Luz. Chao. Adiós. Adiós.